¿Qué tal? En esta ocasión vamos a dar una introducción a la hidráulica de canales y para ello, pues bueno, en primer lugar vamos a platicar un poco sobre el desarrollo histórico que ha tenido precisamente el análisis de canales. Parte de esto que voy a platicar está desarrollado con mayor detalle en el libro de El agua según la ciencia de Enzo Levi. Es importante que nosotros rescatemos estos conceptos que se fueron acuñando a través de los siglos, que dan origen a los principios y conceptos que nosotros utilizamos actualmente en el caso de la hidráulica de canales. Un ejemplo de ello es precisamente el caso del río Po, en el cual se había asentado en uno de sus márgenes esta población de Ferrara, por allá del siglo XII, y en el cual pues en algún momento tuvo su causa original una avenida de gran magnitud que obviamente generó un desbordamiento y una inundación significativa que afectó a otras dos poblaciones que son las que están en el esquema de Estelata y de Bóndeno, en las cuales pues obviamente pues tuvieron que construir alguna serie de bordos para evitar precisamente las inundaciones. Sin embargo, no fue suficiente y esto generó diferentes controversias de qué se tenía que hacer para proteger tanto a las tres poblaciones como precisamente también evitar posteriores inundaciones que generaran algunos otros daños. En este tipo de soluciones intervinieron varias autoridades, y entre ellas el mismo padre Castelli, que como sabemos es quien obtuvo el principio de continuidad en hidráulica y que en su momento analizó algunas de las soluciones que se habían planteado. Y una de ellas era precisamente generar un tajo que precisamente permitiera desfogar el escurrimiento que se tenía de este canal Po principal, original, que es el que se tiene en la parte superior, que se consiguiera una nueva desviación y que esa misma desviación pudiera servir precisamente para poder no solamente controlar las avenidas, sino que también pudiera servir más adelante para riego y lo pudieran aprovechar otras poblaciones cercanas. Sin embargo, entre los análisis que realizó precisamente el padre Castelli, pues observó que si bien para el caso de las avenidas era una solución, digamos, adecuada para evitar algunas inundaciones, no era una solución que podría permitir aprovechar las aguas para riego, puesto que en cuanto al el nivel del agua que se presenta en el río principal, pues solamente al hacer la derivación en este tajo, pues iba a obtener pues caudales, escurrimientos mucho más pequeños que no iban a poder ser aprovechados. Y este tipo de soluciones en las cuales bueno, tuvo que intervenir el ingenio, la parte empírica de tratar de resolverlo, fue lo que empezó a dar origen a el estudio de las características del agua, el escurrimiento del agua en los ríos primordialmente. Obviamente podemos recordar precisamente que las características de medición del agua no eran tan uniformes, utilizaban algunos orificios o algunas placas que tenían alguna geometría comúnmente circular o cuadrada, que en algunos casos también se definía como una medida que se llamaba la onza, y en la cual pues obviamente se trataba que esa fuera la medida de agua con la cual se distribuía en las zonas de canales, en las zonas de cultivo, para poder entregar el agua a cada uno de los agricultores. Sin embargo, no había ninguna relación precisamente entre este escurrimiento, la cantidad de agua, la geometría de este orificio y obviamente la velocidad con la cual el agua pasaba.
Es un caso muy similar a lo que también tuvo que resolver con el diseño de fuentes, precisamente Leonardo da Vinci. Bajo estas condiciones fue en las cuales, bueno, haciendo un poquito de repaso, Castelli definió la ecuación o el principio de continuidad que nosotros conocemos, y no lo hizo a partir de un concepto hidráulico, sino más bien lo hizo a partir de observar a un joyero que tenía un hilo de oro de un determinado grosor y lo convertía a un hilo más delgado. ¿Y qué es lo que observaba? Que precisamente para pasar de un carrete a otro de hilo, pues en medio había un orificio por el cual se hacía pasar ese hilo. ¿Qué es lo que observaban? Que precisamente en ese desplazamiento el carrete de hilo más grueso iba girando de una manera más lenta con respecto al carrete más fino, que obviamente tenía una mayor velocidad. Y a partir de ese fundamento en el cual estaba involucrado el área del orificio por el cual pasaba el hilo y las velocidades de ambos carretes, fue por la cual pues estableció precisamente este principio de continuidad, y que más adelante lo aplicó a un problema en el cual se hablaba que el agua se había comprimido bajo el paso de un puente, también debido a un fenómeno de avenida máxima, y en el cual pues no se explicaban precisamente cómo había sucedido esta compresión de agua, ¿no? Que obviamente sabemos no es lógica, y el mismo padre Castelli sabía que no era lógica, y él mismo lo terminó de plantear en sus conclusiones, que al momento de construir los puentes consideraban precisamente que el área hidráulica, vamos a hablar de esa manera, y en nuestros términos, consideraban o la mantenían prácticamente igual, sin considerar que le estaban reduciendo el mismo valor de área debido precisamente a los estribos y las pilas que soportan a la estructura, y eso obviamente hacía que pues el agua buscara otro camino que no era comprimir, sino generar un fenómeno de erosión en el fondo mucho mayor, para tratar de hacer pasar la misma cantidad de líquido, mantener precisamente su principio de continuidad. Otros problemas que, por ejemplo, también dieron origen o fueron fundamentales para poder establecer la hidráulica de canales, puede ser, por ejemplo, en el cual se tiene un río que es el río Vicencio, que por sus características fluviales, pues obviamente se trata de un río que cambia o que cambiaba en su momento de dirección muy rápidamente, debido precisamente a las variaciones de caudal. Podía generar meandros hacia diferentes lados, en diferentes épocas y en diferentes periodos. Y esto pues obviamente, si había bordos de protección que evitaban las inundaciones, pues el cambio de dirección del río, de posición del río, hacía fallar estas estructuras. Y entonces, por ahí del año 1630, se hizo una propuesta de, pues obviamente, modificar la geometría del río, como lo vemos aquí en el diagrama, no con la curvatura que tenía, sino tratar de hacerlo completamente recto. Esta es la parte baja del río, precisamente para que pudiera mantenerse una condición de estabilidad. En primer lugar, esa propuesta fue hecha por Alessandro Bartolotti, y se encontró, pues, digamos, con un rival que fue Stefano Fantoni, que establecía que no era la solución más adecuada para poder resolver este problema. Pasaron muchos años para que se pudiera tomar alguna decisión, en la cual inclusive intervino Galileo, porque había quienes defendían que pues la solución era convertir al cauce recto, y había quienes establecían que la mejor solución era ampliar las curvaturas para precisamente permitir el paso del agua en esta sección del río Vicencio. Aquí fue importante el razonamiento que realizó Galileo, puesto que él mencionaba que la única solución que se tenía que realizar, pues simplemente era mantener a las curvaturas que tenía el río, irlas ampliando en algunas de las secciones,
y sobre todo haciendo limpieza del material que se iba depositando, también agregando mayor altura a los bordos de protección que se tenían, pues simplemente evitaba las características de inundación que se estaban presentando en esos momentos. Precisamente como fue Galileo quien estableció estas conclusiones, fue a quien le hicieron caso y se resolvió este problema. Lo que planteó Galileo en ningún momento hizo referencia a lo que ahora conocemos como el coeficiente de rugosidad o la característica de rugosidad de las paredes. Simplemente él mencionaba que se tenía que hacer una limpieza de los materiales asolvados para permitir el paso del agua sin problemas. Otro ejemplo de las soluciones que se tuvieron que dar en los ríos para poder prevenir problemas de inundaciones y que son los que dieron origen precisamente a la hidráulica de canales a partir de lo que es la hidráulica fluvial, pues es por ejemplo también el caso del río Arno, que en algunos momentos generó lo que es el lago Trasimeno, y en este caso la propuesta que ayudó a resolver el problema de inundación que se tenía y las variaciones de nivel tan grandes consistieron en modificar el sentido del flujo que tenía precisamente el afluente, este que aquí aparece en el dibujos en el esquema C del canal maestro de Kiana, precisamente para desfogar el lago, llevarlo el escurrimiento hacia el río Arno y obviamente con eso evitar el problema de inundaciones que se tenía. Como vamos a ver más adelante, las características de velocidad dentro de un canal responden a un patrón muy determinado. También en este sentido hay una controversia muy interesante que se dio en su momento respecto a características del experimento que realizó Mariotte en su tratado de hidrostática, el que vemos del lado izquierdo de nuestra pantalla, en el cual establecía que el perfil de velocidades correspondía precisamente a algo similar a esto, que es lo que nosotros conocemos actualmente. Sin embargo, Domenico Guglielmi, que también se dedicó en su momento a estudiar estas propiedades del escurrimiento del agua en ríos, definía que las características de velocidad en una sección eran muy similares a estas. Él establecía que entonces las velocidades más altas se presentaban en el fondo del canal y no al revés, como lo había establecido en su momento Mariotte. Esto supuso una gran controversia en la cual pues obviamente Guglielmi se dedicó a estudiarlo y tuvo incluso que reconocer que había incurrido en un error al plantear el perfil de velocidades en canales de esta manera, y pues obviamente terminó dándole su lugar a lo que había establecido Mariotte en un principio. Así también Darcy y Basing también realizaron análisis en canales. Conocemos bien los conceptos en tuberías, pero también tuvieron la oportunidad de hacerlo en ríos. Y para ello, pues prácticamente contaron con un laboratorio a escala real, que fue una sección de un río, el canal de Dijon, en la cual tuvieron la facilidad de poder utilizar diferentes rugosidades en ese canal, en esa sección del canal. Usaron madera, usaron otras piedras, usaron otros elementos para definir lo que más adelante serían los coeficientes de rugosidad, que también sirvieron más adelante para el análisis en canales. Y también algunas otras experimentaciones que tuvieron lugar precisamente en la hidráulica de ríos, precisamente con los cambios de régimen que se pueden tener entre una sección y otra o entre diferentes desniveles, que generaban ciertas oscilaciones que en su momento Bidon trató de definir y que dieron pie a lo que actualmente nosotros ya conocemos de manera técnica y formal como el salto hidráulico.
Todos estos elementos y muchos otros más tienen su origen precisamente desde el siglo XII, para entender, en primer lugar, cómo circulaba el agua en un río, en un canal, y eso también por su parte dio lugar a las técnicas para medir velocidades y gastos en ríos a partir de lo que ahora son los molinetes, lo que dio origen a los conceptos teóricos de hidráulica de canales. Y entre esas anécdotas tenemos una que llegó hasta el escritorio del abad Antonio Tadini, que estudiando el libro de Alexander von Humboldt, en el cual hace referencia a la inundación del Valle de México, que precisamente se ve debido a que en Huehuetoca, en el año de 1600, se había generado un desagüe en la época de la Nueva España, que era una estructura de gran magnitud, pero sin embargo no fue suficiente para contener las inundaciones que se tenían en esa zona que ahora conocemos como la Ciudad de México. Pues entonces este abad la estudió y encontró que precisamente las características de los 5 lagos que en su momento componían la zona del Valle de México obtenían escurrimientos de una gran magnitud, cuando ellos tenían precisamente como referencia el río Sena. Sin embargo, él encontraba que esos escurrimientos eran varias veces mayor a el escurrimiento que se tenía en el río Sena. Concluyó, mejor dicho, que la mejor solución que se tenía para prevenir las inundaciones no era generar un canal más grande, porque obviamente las dimensiones eran exageradas, sino más bien mantener o reconstruir los bordos que existían desde la época prehispánica para evitar las inundaciones de la Ciudad de México ya en ese entonces. Pasemos a nuestra parte técnica. Entonces, ¿qué es un canal? Si lo referimos o lo tratamos de hacer similar a lo que tenemos en un río, pues un canal es un conducto abierto en el cual vamos a permitir que el líquido fluya bajo efecto de la presión atmosférica y siempre por gravedad a superficie libre. Aquí puede ser un poco más laborioso el análisis de flujo respecto a las tuberías, porque obviamente pues, podemos partir que en la tubería tenemos una geometría definida, constante, y que muchas veces en la hidráulica de canales no siempre es así. Sin embargo, podemos hacer algunas reducciones que permiten simplificar el análisis, porque si bien es cierto que también en canales tenemos secciones geométricas constantes, si nosotros ya lo llevamos hacia el análisis en un río, pues obviamente tenemos una gran variedad de secciones, no es una sección constante, y entonces el análisis sí puede ser un poquito más complejo. Al igual que como pasa en la hidráulica de tuberías, también tenemos diferentes clasificaciones de tipo de flujo que nosotros podemos encontrar. Tenemos flujo permanente, aquel en el cual el tirante y la velocidad siempre son constantes. Esto es algo que se tiene siempre y cuando la pendiente del fondo del canal sea uniforme. Y bien, cuando esta variación entre secciones no permite que las condiciones de velocidad sean las mismas, entonces tenemos lo que se denomina el flujo no permanente o flujo no estacionario. Esto es muy común precisamente en los ríos y sobre todo cuando tenemos escurrimientos que se deben a precipitaciones máximas. También puedo tener flujo uniforme y flujo variado. El flujo uniforme es aquel que se va a presentar cuando para cualquier sección de canal la velocidad también es constante y por ello entonces la geometría y el tirante que se tiene entre dos secciones también tiene que ser el mismo. Caso contrario a cuando yo hago un análisis entre dos secciones y encontramos que en ambos casos los dos valores de tirante son diferentes. Estos valores de tirante, obviamente, al mantener la ecuación, el principio de energía que nosotros conocemos, pues obviamente genera variaciones en sus cargas
de velocidad. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos lo que conocemos como flujo variado. Y así nosotros en este análisis podemos encontrar que si tenemos un canal en el cual podemos considerar que hay un cierto desnivel, en las cuales podemos observar que cuando tengo un valor dependiente que ayuda a mantener un caudal constante bajo la misma condición de tirante, pues entonces tenemos un flujo de tipo uniforme, que en el momento en el cual se presenta un cambio de pendiente, va también a generar un cambio del tirante, que puede tener cambios graduales o rápidos en su operación. A esto entonces es lo que podemos llamar un flujo gradualmente variado, en el cual obviamente voy a tener variaciones de tirantes mayores a menores o de menores a mayores, pero de manera controlada, por decirlo de alguna manera, o bien una condición de flujo rápidamente variado, en la cual el cambio de un tirante mayor a un tirante menor o viceversa es prácticamente inmediato, es un cambio brusco. Eso es a lo que yo denomino un flujo rápidamente variado. Y en ese precisamente cambio de régimen o de flujo, pues precisamente se va a presentar un fenómeno que nosotros definimos como el salto hidráulico. Estas características van a cambiar. Por ejemplo, si nosotros en este canal tenemos una compuerta, en cuanto la abro, pues obviamente genero una variación de flujo que obviamente no va a ser permanente. Es un flujo gradualmente variado no permanente porque solo va a depender del instante en el cual se abre o se cierre esa compuerta, y el resto del análisis tendría que ser un flujo rápidamente variado que tampoco se define como permanente, porque obviamente depende directamente de la condición para la cual, como mencioné, se abre o se cierre esta compuerta. Con estos principios básicos, introductorios, nosotros así podemos entonces, más adelante, comprender las características de régimen uniforme y de régimen crítico que se presentan en canales. Muchas gracias por la atención a esta presentación. Hasta la próxima.